Se forma un sólido de revolución cuando yo tomo una figura plana y la hago rotar alrededor de un eje. Repito, se forma un sólido de revolución cuando yo tomo una figura plana y la hago rotar alrededor de un eje. Revolución, movimiento de revolución. En la escuela, ¿alguna vez les dijeron que la Tierra tenía movimiento de rotación sobre su propio eje y de revolución alrededor del Sol? Bueno, la ruta de la Tierra no es exactamente circular, ¿está? Por eso vamos a precisar qué significa en este lugar revolución. Movimiento de revolución, de revolverse, de darse vueltas, dar vueltas y vueltas, vueltas, revolución alrededor de un eje. Vamos a hacerlo con ejemplos lo más sencillo posibles. La figura plana que nos interesa, la más sencilla posible, es un rectángulo con uno de sus lados paralelos al eje de rotación. Primera fase, entonces. Vamos a dibujar la situación más sencilla posible. ¿Escucharon alguna vez eso de que empezamos por lo fácil y después vamos a lo más complicado? ¿Les parece bien como estrategia? Bueno, vamos a lo más fácil. Fíjense si mi dedo por acá entra en el video. Bien, gracias. Entonces, situación la más fácil posible. Rectángulo de lado A por B. A de longitud por B de longitud. Eje. Ese dibujo está en el plano, pero cuando yo roto un rectángulo alrededor de un eje, que es lo que hago cuando abro una puerta, hago esto, lo vamos a dar vuelta los 360 grados. ¿Qué sólido se forma con todos los puntos del espacio por los cuales pasa la zona rayada al rotar alrededor del eje? ¿Están visualizando el cilindro? Entonces, al rotar, todo esto se me transforma en un cilindro. ¿Cuál es el radio? Un cilindro, le llaman los matemáticos recto circular, ¿no? Recto de base circular. Okay. ¿Cuál es el radio? Este que está acá es este que está acá. ¿Cuál es el alto del cilindro? B. ¿Hasta ahí estamos? ¿Cuál es el volumen del cilindro? La base, que es una superficie, por la altura, ¿no? Que es una longitud. Metro cuadrado por metro, metro cúbico. ¿Venimos bien? ¿Base cuánto me dijeron que era? ¿Cuál es la superficie de la base? Radio al cuadrado es al cuadrado, por pi. Y ahora la altura, B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Todo lo que contenga cilindros así de ese estilo lo sé calcular el volumen. No hay ninguna problemática, ¿no? Si esto no lo ven, levanten la mano, si no seguimos. ¿Seguimos? Bueno, primera idea. Esto es lo que yo quiero decir cuando digo cuál es el volumen de un sólido de revolución que se obtiene al rotar una determinada figura plana, que tiene superficie pero no tiene volumen, la roto alrededor de un eje, y en algunos libros dicen que la figura barre un volumen. ¿Qué quiere decir barre un volumen? Significa que la figura plana al rotar va a ocupar puntos del espacio que todos juntos tienen volumen. ¿Vieron? A veces algunos puntos del espacio, por ejemplo, en matemática estudiaron que hay puntos del espacio que forman una recta y no tiene volumen. ¿Se ve que se dan cuenta que no tiene volumen? O si tengo 4 o 5 puntos aislados, tampoco tiene volumen. O en matemática estudiaron el plano. El plano tampoco tiene volumen. ¿Se acuerdan? Nosotros ahora nos vamos a referir a esta situación donde generamos un algo que tiene volumen. ¿Sí? Entonces a veces utilizamos las convenciones de dibujo de línea punteada y líneas que se superponen para dar la apariencia de volumen en un plano, en un pizarrón. ¿Ah? Si no saben dibujar, les cuento que es un plus en Matemática B. O sea que los invito a amigarse con el dibujo. Si no te gusta el 3D, dibujar 3D, este es un buen momento para hacer algo diferente en tu vida y llevarte muy bien a partir de ahora. O si no te llevas bien, amigarte con alguna persona que te ayude a dibujar y a hacerte muy, muy cercano
compinche del 3D. ¿Está? Repito, es un plus. De hecho, es un plus para cualquier ingeniero, porque la gente en general fórmulas mucho no le gusta. Es mucho mejor para la gente que lo escribas en idioma castellano o que hagas dibujos. ¿Sí? No vas a convencer a mucha gente con una fórmula. ¿Sí? Dibujos sí. Entonces, hacer dibujos dentro de tu caja de herramientas, acá puedes empezar a incorporarlas. Vayamos acá, volumen de sólido de revolución. ¿Sí? Yo tenía el problema de la clase anterior. ¿Cómo era el de la clase anterior y anterior? Área bajo la curva. ¿Sí? Vamos a ver que ambos problemas están relacionados. Cuando yo tenía área bajo la curva, ¿qué hacía? Bueno, lo que hacía era particionar y meter acá rectangulitos. ¿Por qué? Porque el área con un límite curvo, salvo el caso particular del círculo, no lo sé calcular. Pero ¿qué hacíamos? Particionábamos entre el x0 y el x final, el xn, poníamos puntitos, generábamos rectángulo. ¿Por qué? Porque el área del rectángulo yo la sé calcular. Y entonces esto, yo decía, bueno, me interesa generar la suma de Riemann desde el primero hasta el último de los rectangulitos. Una vez que tengo la suma de Riemann, ¿qué le aplico? Le aplico el límite para la norma de la partición tendiendo a 0. Si esta función, por ejemplo, es continua o es discontinua a trozos, a veces en el libro dice seccionalmente continua, que es continua a trozos, significa que podés partirla en pedazos y aunque en algún lado tengas una discontinuidad, te importa que los límites laterales existan, es decir, que no haya asíntotas en el intervalo de integración. Entonces, ¿qué hacía? Si esto siempre da igual, no importando quién es x y estrella, hacia dónde evalúo la función, y no importando dónde particiono y armo los bordes de los rectángulos, entonces esto me genera lo que llamo la integral definida. Si f es positiva, es el área. Entonces, esto lo relaciono con esto. ¿Y qué veo? Mira, hay como un parecido. Son como primos de la misma familia. No es lo mismo, ¿no? Porque no es el mismo el límite de una suma que una suma. No es lo mismo. Pero donde aparece el símbolo de suma, ahora veo un símbolo S estirado que inventó el señor Leibniz para indicar este límite tan particular de una suma. O sea que hay todavía algo de la suma le queda a la integral. Donde aparece f de x y estrella, aparece f de x. Y donde aparece delta x, y aparece el símbolo delta x. ¿Sí? No estoy diciendo que esto sea lo mismo que esto. ¿Está? Esto es una suma de Riemann. Esto es una integral. Pero lo que sí sé es que si tengo una suma de Riemann de una función continua, le tomo el límite y aparece la integral. Da una integral. Si tengo una suma de Riemann de una función seccionalmente continua donde no hay en el intervalo de integración asíntotas, también es integrable. La palabra matemática es f es integrable entre x0, perdón, vamos a respetar x0 y x1. x0 y x1. xn, ¿no? xn. Ahí está. Listo. Vamos para acá. Problema. Quiero hallar el volumen de sólido de revolución. Vamos a plantear una ecuación algo sencillo. Esta es la función x cuadrado. Vamos a plantear que estamos entre 1 y 4. ¿Sí? Me queda determinada una figura plana. Elijo el eje de rotación coincidente con el eje x. Se produce el fenómeno análogo a este. Ahora no se produce con un rectángulo plano, sino con esto que sombrea aquí. Voy a intentar hacer un dibujo. Si yo roto esto, se me genera una superficie que podría ser algo así. Más o menos. ¿Lo ven? La mala noticia es que no tengo una fórmula para calcular el volumen como lo hice acá. Del mismo modo que tampoco tenía una fórmula para calcular el área sombreada acá abajo. Pero vamos a aplicar la misma idea. ¿Cuál es la misma idea? Voy a partir mi intervalo en pedazos y voy a encajar volúmenes conocidos ahí adentro. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer así.
coloco puntos, ahí puse 2 puntos, me quedó partido en 1, 2, 3. Si yo quisiera calcular el área, lo que haría es meter rectángulos, ¿no? Metería uno por acá, otro, por ejemplo, por acá y otro por acá. ¿Sí? ¿Y qué le pasa a los rectángulos cuando los hago girar alrededor de un eje? Generan cilindros. O sea que el primero me generó algo así. Un cilindro. El segundo me generó otro cilindro. Como si fueran monedas. Y el tercero, otro cilindro. ¿Sí? Bueno, sigamos. ¿Qué datos tengo de estos cilindros? Bueno, de acá a acá hay un delta x1. x1 menos x0. Es un número positivo porque estoy restando un número mayor menos un número menor y es la base de este rectángulo. O sea, se transformó la base de este rectángulo. Vamos a dibujarlo acá separadito. Primer rectángulo, lo dibujo acá. Dibujo este dibujo de acá. De acá tengo delta x1. ¿Están de acuerdo? Y el radio, voy a elegir un x1 estrella y evalúo f. Este de acá es este de acá. F de x1 estrella. ¿Quién es f de x1 estrella? El radio. Y tengo la capacidad de calcular el volumen de ese cilindrito. ¿Cuál es el volumen de ese cilindrito de radio? F de x1 estrella y altura, lo voy a llamar delta volumen 1. Pi por radio al cuadrado. F de x1 estrella al cuadrado. Falta algo. La altura. El alto de la moneda. Delta x1. Tengo mi volumen de mi primer cilindro. Pero para el segundo cilindro es la misma historia. Elijo un x2 estrella. Elijo para el otro un x3 estrella. Y ahí repito, delta V2, el volumen del cilindro número 2 es pi f de estrella al cuadrado por delta x 2. Si tengo el tercero, repito la fórmula. Entonces, esto, desde el primero hasta el tercero, me da, ¿qué me da? Le pongo i, porque i tiene que ser 1, luego sumo el de 2, luego sumo el de 3. Esto significa, ¿no? Iba de 1 a 3, tomando todos los valores enteros intermedios. 1, 2, 3. Por delta xi. ¿Hasta ahí estamos? Luego, ¿qué le hacía a esta suma de Riemann? Tengo que tomar el límite. Y el límite hace que la norma de la partición tienda a 0. Acuérdense que siempre eso significa que voy a meter más puntitos en todos lados, que el número n se me va a infinito porque voy a meter cada vez más y más y más y más subintervalos y los voy a meter en todos lados. Me van a quedar cada vez más rectangulitos acá. Cuando los rote me quedan cada vez más cilindritos acá que siguen la forma de manera cada vez más perfecta a la superficie esta de tipo trompeta. ¿Me siguen? Al volumen. ¿Hasta ahí están? ¿Lo están visualizando? Esos cada vez más finitos y que siguen cada vez más la forma. Ok. Entonces, yo tendría que hacer esto. Límite para la norma de la partición tendiendo a 0. Acá vamos a ponerlo así. Límite. Ok. Bueno, esto que está acá es una suma de Riemann. ¿Cómo lo es esta que está acá? Acá dice, la única diferencia entre esa y esa es que acá dice f y acá dice pi f al cuadrado. ¿Podría llamar a eso una nueva función g? Podría ser, si yo todo esto lo llamo g, ¿no sería esto que está acá? Si g es todo esto que está acá. Defino una nueva función, g. ¿Por qué no puedo? ¿Se entiende? Lo puedo hacer. Mira, la función es x cuadrado. Entonces, g de x va a ser pi por x al cuadrado al cuadrado. Eso es lo que dice acá. Tengo que hacer f al cuadrado y le puedo multiplicar por pi. ¿Hasta ahí estamos?
¿Puedo hacerlo? ¿Es una verdadera función? Sí, es pi por x cuarta. ¿Hasta ahí estamos? Porque el delta x tiene 0. El delta x no tiene nada que ver por ahora. Yo te digo, ¿esto es esto si elijo g igual pi por x al cuadrado? ¿Es lo mismo? Sí. Pregunta, ¿g es continua? Y mira, si f es continua, elevar al cuadrado no te la discontinua. Queda continua. Multiplicar por pi no introduce discontinuidades. Por lo tanto, si f es continua, g es continua. ¿Y cuál es el límite de una suma de Riemann de una función continua en el intervalo? ¿La integral de quién? La integral de g. ¿Pero quién es g? ¿Entre qué y qué? ¿Quién es g? G es pi por x al cuadrado, o sea que esto es integral de pi por x al cuadrado, o sea, la cuarta. Calculémoslo ya que estamos. ¿Cuánto es? Pi. ¿Cuál es la primitiva de x cuarta? Saqué pi afuera por linealidad. X quinta sobre x 5. 4, 1. Pi por 4 a la quinta sobre 5 menos 1 a la quinta, podemos ponerlo así, sobre 5. Le saqué factor común pi a la regla de Barrow. Bueno, hay que hacer esta cuenta. Agarran la calculadora y la hacen. Ese es un valor. ¿Es positivo? Se ve, ¿no? Que es positivo. 4 a la quinta es más grande que 1. Ok. Bien. Entonces, esto que hice para esta función, lo puedo hacer para cualquier función que sea, por ejemplo, arriba del eje X, que el eje coincida con el eje X, que se forme esta figura. Por lo tanto, yo puedo decir que esta cantidad me calcula el volumen del sólido de revolución graficado. ¿No? Porque esto es G. Esto es lo que acabamos de decir. G es pi f cuadrado. ¿Sí? Acá se abren dos caminos. El camino de las personas que pretenden memorizar. ¿Tú pretendes memorizar? ¿Pretendes acordarte de memoria estas fórmulas? Bueno, no está garantizado que te vaya mal. Capaz que te va bien. Capaz que llega el examen, te la acordás bien. Porque esta no es la única manera de hacer un sólido de revolución. Hay otras maneras. Por ejemplo, podría ocurrir que el eje, en vez de estar acá, estuviera acá. Y entonces se forma otra figura. Cuando yo roto, vamos acá. ¿Qué pasa si el eje no está acá? Sino que el eje está acá. ¿Qué pasa cuando yo roto un rectángulo? Supongamos que el rectángulo es... ¿Alguien me presta un cuaderno? ¿Acá? ¿Esto? Gracias. Supongamos que el rectángulo, ¿sí? Rota alrededor del eje... Este es el rectángulo, solo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? Volví a rotar alrededor del eje de mi cuerpo. Entonces lo roto. ¿Se forma un cilindro? Acá no hay nada. De acá, de este borde hasta mí no hay nada. Hay un agujero acá. ¿Se forma un cilindro? No se forma un cilindro. Se forma un sólido que tiene un agujero de este borde hasta el eje. ¿Se ve? Ese a veces lo podemos llamar arandela. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ahora paro. ¿Sí? ¿Se ve la arandela? Todo esto tiene sólido, pero en el medio hay un agujero. Entonces, volviendo, esta fórmula la hemos deducido con sumas de Riemann para esta situación. ¿Sí? Si es otra la situación, otro eje, otra figura, otros bordes, vamos a volver a ver qué pasa. Por ejemplo, este eje arriba, este rectángulo gira por un eje que es exterior. Pasa esta situación, aparece un agujero vacío dentro del sólido, que atraviesa el sólido.